Qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a este programa que cada miércoles realizamos en Canal 9 Soria, Soria en Serio. Y en esta jornada de hoy pues hemos querido acercarnos hasta la Diputación de Soria para tratar con su presidente las últimas novedades, las últimas noticias que hemos tenido a lo largo de estos días, y por ello pues agradecemos que nos vuelva a recibir también aquí. Benito Serrano, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, bienvenidos a vuestra casa, ¿no? Bueno, hace tan solo una semana teníamos pleno, también previamente al pleno pues ya se presentó en rueda de prensa pues todo el planteamiento que iba a realizarse dentro del pleno en un punto importante, modificación de crédito, una modificación que sirve para incorporar una serie de partidas importantes a la hora de ejecutar determinados proyectos. En primer lugar, ¿por qué se realiza en este momento esa modificación? Bueno, el momento se realiza cuando ya hemos tenido por parte de los técnicos la liquidación del presupuesto, se ha llevado a la Comisión de Hacienda, sabemos los remanentes de los que disponemos, sabemos también que presentamos un presupuesto en diciembre, que es un presupuesto en el que le faltaban implementar algunas partidas y le faltaban también algunas partidas nuevas por agregar, que no se puede hacer técnicamente si no dispones de dinero. Cuando vimos ya el remanente de tesorería que teníamos, ya en ese momento procede, ¿no?, el incorporarlo, y a partir de ahí pues es el momento de llevarlo a pleno y plantear todos aquellos proyectos que por cuestiones económicas habían quedado sin complementar algunos de ellos, y otros, lo mismo, por cuestiones económicas, no se habían metido en el presupuesto original. Ahora ya tenemos el presupuesto completo, por decirlo de alguna forma, de lo que vamos a gestionar durante este año. Luego, lógicamente, han quedado todavía 4 millones de euros de remanente, que habrá que disponer de ellos según vaya pasando el año. Y bueno, lo que hemos planteado un poco también es, pues por prudencia, no agotar ese remanente de tesorería y seguir disponiendo todavía de esta cantidad, ¿no? Como siempre, pues se deja una cantidad por posibles emergencias, ¿verdad? Bueno, por posibles emergencias y también, ¿por qué no decirlo?, para proyectos que presentasen o que pudiésemos debatir con la oposición, ¿no? En este caso, ni el Partido Socialista, ni Vox, ni en la comisión, ni en el Pleno plantearon ningún proyecto, y bueno, y esos 4 millones de euros, pues digo, están ahí. Haremos una modificación, entiendo que en agosto o septiembre como muy tarde, y en esa modificación pues plantearemos ya el gasto también de esos 4 millones de euros. ¿Le convencieron los argumentos en el pleno de la oposición para votar en contra? Hombre, desgraciadamente no es que no me convencieron, desgraciadamente es que no hubo. Si llega a haber, me podían convencer o no, ¿no? Pero cuando llegas a una comisión no hablas absolutamente nada, pero cuando es nada, es nada. O sea, el buenos días y el adiós. Y cuando vienes a un pleno y lo único que dicen que falta un plan estratégico, y en el caso del Partido Socialista, ¿no?, pero no plantean ese proyecto estratégico, ese plan. Y yo de verdad, y se lo dije en el pleno, ¿no?, que esperaba una enmienda casi a la totalidad. Cuando llegas y no has dicho absolutamente nada y no has hecho ninguna propuesta, pues te esperas que en el pleno te hagan una propuesta, aunque sea general, ¿no? Y nos vimos allí que no hacían nada. Y luego está el caso de Vox, que, bueno, por más que lo he pensado, han pasado los días y sigo pensándolo, no doy crédito que alguien te pueda votar en contra porque dice que es excesivo. Es decir, en una provincia donde tenemos tantas necesidades, hay un partido político que viene a un pleno a decir que lo que estamos haciendo es excesivo, cuando quedan 4 millones de euros, insisto, de remanente. No sé, yo espero que algún día el señor Álvarez nos lo explique, ¿no?, porque realmente es inexplicable, es muy difícil de explicar. Por lo tanto, no entiendo el voto en contra y no lo entenderé, ¿no?, porque en las administraciones, en las comisiones, en los plenos, se tienen que plantear proyectos. Si no estás de acuerdo con el proyecto que te plantea el equipo de gobierno, tienes que dar alternativas. Lo que no puedes dar es la callada por respuesta, venir de víctima, hacer una puesta de escena muy para la prensa. Parece que son ellos los que plantean proyectos, los que plantean, y realmente es nulo el trabajo y es nula la aportación. Con lo cual, espero que de aquí en adelante, bueno, que hagan lo que quieran, ¿no?, pero
que me gustaría que de aquí en adelante pues cambiasen esa dinámica. Esa dinámica creo que no es buena ni para la provincia ni para nadie. Al final somos 25 para opinar y es muy triste que solamente opinen 13. La cuantía de la modificación es bastante importante, bastante elevada. No sé si se había realizado en la historia de la Diputación una modificación, una cuantía tan elevada, 49 millones. Bueno, yo creo que no. Al final son más de 49 millones, son 54,9 para ser exactos. Yo creo que no, porque además, también lo dije, la liquidación del presupuesto viene muy condicionada por el aumento muy significativo de fondos europeos. Al final somos una de las administraciones que más fondos europeos ha captado, y cuando hablo de una de las administraciones me refiero a ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León. Nosotros hemos captado 20 millones de euros y esos 20 millones de euros, que son proyectos que se están trabajando, lo explicamos también en el Pleno. Parece que el portavoz de Vox no lo entendía tampoco en la comisión, por mucho que se lo explicaron los técnicos. Tú tienes un periodo de ejecución, que algunos van hasta el año 2027, esos dineros los tienes que tener comprometidos y esos dineros, como no se ejecutan en su totalidad, pues pasan al remanente del año siguiente y así sucesivamente, ¿no? Yo les puse el ejemplo del proyecto de alumbrado LED, donde desde el año 2018 hasta este año hemos seguido arrastrando esos remanentes que se han ido gastando sucesivamente, ¿no? Bueno, pues es una partida muy importante, muy condicionada por estos fondos europeos y también, y con esto no vamos a quitar importancia, hay partidas que creo que tenemos que revisar. Por ejemplo, la de planes provinciales, que es cierto que no la ejecuta la Diputación, que la ejecutan los pueblos, pero tenemos que conseguir que se ejecute mucho más en el año. Tenemos que ver con los ayuntamientos cómo les ayudamos a eso. Son 10 millones de euros los que aparecen en el remanente de esa partida. Tenemos también las carreteras, las de vías y obras, que es cierto que hay que hacer proyectos, que luego hay que licitarlos, que son obras de mucha cuantía económica, que llevan mucho trabajo luego en la ejecución, pero también tenemos que conseguir que se ejecuten más en el año, porque claro, hay alguno, no sé si mal intencionado o mal informado, que piensa o dice que ese dinero, o alguno o alguna, porque lo he visto en la prensa, ¿no?, que ese dinero ya son proyectos que no se hacen. No, eso es mentira. Esos proyectos son proyectos que se han programado presupuestariamente para este año y técnicamente para este año, pero se ejecutan muchos al principio del año siguiente, como son en gran parte las carreteras provinciales, ¿no? ¿Cómo se plantea a Diputación el conseguir que se pueda ejecutar? Bueno, a ver, ¿Es lo que tiene en mente? Claro, en la Diputación el tema es que un departamento depende de otro, ¿no? Es decir, el departamento de vías y obras depende del departamento de contratación, que lo haga en tiempo y forma, y luego depende de que ninguna empresa recurra a esa licitación y nos paralice todo el trámite, y luego que la empresa, ya una vez que se la hemos adjudicado a una empresa, la ejecute en tiempo y forma, que esa es otra. Es decir, hay muchos condicionantes que, valga la redundancia, te condicionan la ejecución del presupuesto. Pero bueno, evidentemente hay cosas que se pueden dilatar, pero en la medida de lo posible, pues hemos hablado con los técnicos a ver qué problemas tienen en determinados departamentos para intentar solucionarlo, lo que esté de nuestra parte, lo que sale de nuestra parte. Legalmente yo no puedo impedir que una empresa recurra a una licitación porque se sienta agraviada porque se la han dado a otra y a ella no, y piense que el expediente tiene algún error o algún fallo o algo que recurrir, ¿no? Eso nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada. Pero bueno, volviendo al tema de los fondos europeos, que es lo que decía que condiciona mucho, porque son 20 millones de euros que están ahí, que se van a gastar, que se están gastando, pero que a día de hoy la mayoría de ellos están sin gastar. Y el otro día ponía el grito en el cielo el Grupo Socialista, y claro, esto es tan sencillo como sacar una hoja, que es lo que les mostré en el Pleno, y ver la ejecución de otros ayuntamientos donde gestionan ellos con fondos europeos. Y tienen lo mismo, las obligaciones netas las tienen a cero, porque están en el mismo caso que la Diputación. Es dinero que lo tienen presupuestado, que no han gastado un duro y que se van directamente a remanente para el año siguiente, ¿no? Es decir, el presupuesto
lo puedes ver, eso al final son números y los números cada uno los puede analizar como quiera. Alguien puede criticar que un 54,6 de ejecución sea mucho, sea poco, pero siempre tienes que poner enfrente otros datos, que son, es el presupuesto más alto de la historia de la Diputación. 80 y pico millones de euros que vienen condicionados, como digo, 20 por los fondos europeos. ¿Cuánto eres capaz de gastar? Hemos gastado 66 millones de euros. 66 millones de euros no los presupuestó en ningún año de gobierno del Partido Socialista. No digo que los gastaran, digo que ni los presupuestaron. Que el año que más presupuestaron fue el último año, el 2018, que presupuestaron algo así como 61 millones y pico. Condiciones como las que has puesto también el presidente hace un instante con el tema de las obras de los ayuntamientos, el problema a la hora de ejecutarlas, ¿es el principal condicionante para que una institución como la Diputación de Soria no pueda ejecutar el 100%? ¿O hay otros factores? No, hombre, lo acabo de explicar. El 100% es prácticamente imposible. No hay, tenemos departamentos como servicios sociales donde nos hemos ido casi a un 97% de ejecución. Lo que son proyectos que nosotros gestionamos, donde nosotros tenemos el proyecto y lo pagamos, es bastante fácil de ejecutar. El problema es lo que he dicho, ¿no? Obras que licitas, como son carreteras, que pueden venir épocas de hielo, pueden venir... Hay épocas donde no se echa alquitrán, épocas de lluvia, donde se paran las obras, donde están condicionadas a que nadie te recurra a la licitación. Todas esas cosas te pueden ocurrir. Entonces, evidentemente, en tantos proyectos, alguno te puede dar el caso. Ayer llevamos a la Junta de Gobierno una obra que la habíamos licitado, que cuando pasa el periodo para ejecutarla nos llega el contratista y nos dice que renuncia a ella, que la volvemos a licitar, que se la queda otro contratista, que cuando llega el periodo de ejecución dice que también renuncia a ella y ya vamos por la tercera. Pues esas cosas te pueden ocurrir. Eso nadie está libre de que le ocurra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues cuando ejecutes esa obra, seguro que en el año ya no la vas a ejecutar. Ya se te va a ir al año siguiente y esperemos, como alguna, que no se nos haya enquistado desde el año 2018 porque un contratista recurrió y luego lo judicializó y no sé qué. Pero, bueno, lo que sí que es cierto es que procuras o tienes que procurar que esas partidas que has puesto en el presupuesto, que no estén condicionadas por fondos europeos y que no estén condicionadas por otra serie de... Por ejemplo, el Plan Soria, ¿no? Tenemos una partida que era la del punto de nieve de Urbión, que está condicionada porque nos den unas licencias. El aeródromo está condicionada porque nos den unas licencias ambientales en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues no depende solo de la Diputación. Pero las que dependen solo de la Diputación, a mí sí que me preocuparía que no fuésemos capaces de ejecutarlas en el año. Y eso es lo que yo ayer planteaba también, de que haya una memoria, haya otra memoria y alguien no se dé cuenta que técnicamente, en lugar de una memoria, esa otra obra necesitaba un proyecto, que es el de los centros Colnet. Los centros Colnet tenemos que hacer 3 centros y vienen 2. Cuando pregunto por qué no está el otro, hay un error interno por parte nuestra, o por parte técnicamente, y resulta que no aparece y se nos va a dilatar en 15 o 20 días o en un mes, lo que sea, pero es igual, es que no debería de haberse dilatado. Ahí es donde sí que tenemos que estar. Decía precisamente en ese aspecto que se plantean estudiar, dar una vuelta a la RPT, no sé de qué forma. No, ya la hemos dado, o sea, es decir, el otro día en el Pleno se llevó una modificación, hemos creado un departamento de fondos europeos, un departamento que va a gestionar exclusivamente los fondos europeos. ¿Por qué? Pues porque los fondos europeos, lo difícil, que también es complicado, es captarlos. Y nosotros la mayoría de fondos que hemos captado es en concurrencia competitiva. Es decir, hemos presentado unos proyectos, se han valorado y hemos quedado en muchos de ellos entre los 2 o 3 mejores de España. Eso es un trabajo que ya está hecho, pero ahora hay que gestionarlo. Y si lo gestionas mal y si tienes algún error en la gestión, pierdes todos los fondos o no llegas a plazo. Con lo cual,
Esto no puede ser que una parte del programa dependa de un departamento, otro dependa de otro, otro dependa de otro y otro dependa de otro, porque te puede ocurrir que en este departamento, cuando necesite de la asistencia del otro departamento, o estén de vacaciones, o haya caído enfermo, o lo que sea, y no haya la coordinación. Es mucho más difícil de coordinar que si tenemos un solo departamento que lo haga todo. Entonces, lo que pensamos fue hacer un solo departamento, un departamento único que gestione todos los fondos europeos. Esa fue la modificación de la RPT, la considerábamos muy importante. El Partido Socialista parece ser que, según nos dijo en el Pleno, no lo veía así. Pues bueno, creo que es un gran paso el que hemos dado en la gestión de la Diputación y creo que nos va a agilizar y, de hecho, estoy viendo ya resultados de que nos está agilizando mucho toda la gestión de estos fondos. Volviendo precisamente a los fondos y también a esa modificación, esos 54 millones de euros, ¿cómo se dividen? ¿A qué proyectos van a ir? Bueno, pues mira, tengo aquí la memoria de presidencia porque si no te aseguro que me dejaría gran parte de ellos, ¿no? Pero por no leerte entera la memoria, que ya lo hice en el Pleno, vamos a destacar así alguno de los más importantes y algunos que son clásicos, ¿no? Por ejemplo, en ayuda a domicilio, todos los años sabemos que gastamos 5 millones de euros, pero en el presupuesto solamente metemos 3 porque a principio de año no tenemos fondos suficientes para cubrir esos 5. Es decir, metemos 3, igual que hemos hecho, y lo explicaré en muchos otros proyectos, para ir trabajando desde enero hasta marzo, y ahora en marzo ya suplementamos para poder trabajar todo el año. Eso, como digo, lo hemos hecho en servicios sociales, metimos 3, ahora hemos metido 2 millones de euros. También lo hemos hecho en carreteras. En carreteras, normalmente el compromiso siempre es de meter 5 millones de euros al año, que era el compromiso que nosotros asumimos. Bueno, pues hemos ampliado 2 millones más y de 7 que metimos hemos subido a 9 millones de euros, con lo cual este año va a haber una gran actividad en las carreteras, ¿no? Otra modificación muy importante que hemos hecho, también digo por montante económico, ¿no? Teníamos los 3 parques de bomberos, nos habíamos comprometido a realizar 3 parques de bomberos, el de San Pedro Manrique, el de San Leonardo y el de Arcos de Jalón. Dije en el Pleno que íbamos a seguir con ese compromiso, vamos a hacer esos 3 parques. Lo que pasa es que el 1.300.000 lo hemos sacado del Plan Soria, que lo tuvimos ahí también para poder ir trabajando, por una sencilla razón. Porque durante este año y el año que viene, igual que en años anteriores, creemos que van a salir partidas, así lo hemos preguntado, partidas de fondos FEDER o de fondos europeos para poder subvencionar este tipo de obras, con lo cual hemos sacado del Plan Soria para que no esté subvencionado con nada, lo pagamos con recursos propios para luego poderlo meter en la financiación. De esto no nos dijeron nada del Partido Socialista porque es con lo que ellos encontraron cuando compraron un camión y lograron justificar los únicos 800.000 euros que han justificado donde ellos gobiernan aquí, cuando nosotros hemos logrado justificar más de 1.600.000, más del doble de lo que justificaron ellos, ¿no? Que era un tema que lo convirtieron también en arma arrojadiza durante estos meses pasados, lo mismo, haciendo gala de una gestión que se la encontraron hecha, o sea, porque ellos habían comprado un camión sin saber que había fondos y luego salieron los fondos. Pues eso es un poco lo que esperamos con estos parques, ¿no? Pero además también hemos asumido un compromiso de hacer el Parque de Gómara, el Parque de Berlanga y el Parque de Pinares Norte, que es lo que me comprometí en el Pleno y lo que esta Diputación va a hacer. Bueno, pues hay ese 1.300.000 euros que teníamos para realizar estos parques, los hemos metido en el Plan Soria en un proyecto que creo que también defendíamos todos, y es el proyecto del Circuito de Aguas Bravas de San Esteban. El Circuito de Aguas Bravas, que pensamos que va a ser un revulsivo turístico muy importante para la zona, va a ser el único circuito de aguas bravas del centro de España, el único que hay ahora mismo está en Sabero, en León, bastante alejado de Madrid, y el otro hay que irnos a los Pirineos, ¿no? Entonces, la Federación Española de Piragüismo, con la que hemos hablado y con la que hemos mantenido conversaciones, estaban muy interesadas en que se pudiese hacer este circuito para la propia federación, para la selección española, para entrenar, y
y para todo el que lo quiera utilizar, lógicamente, y espero que en poco tiempo tengamos poco tiempo, cuando hablamos de poco tiempo, hablamos de un par de años, que es lo que aquí estas cosas se tardan, ¿no? Pero digo también que es una cuantía muy, muy importante, ¿no? Es el circuito de Aguas Bravas. Después, bueno, pues podríamos entrar en muchas otras partidas. Tenemos que comprar un nuevo autobús, el Bibliobús, hace 35.000 kilómetros al año, repartido por más de 15 rutas que tenemos en la provincia. Y bueno, pues se compró en el año 2012 y desde el año 2012 pues ya está bastante obsoleto, con lo cual hemos puesto una partida de 400.000 euros. Hemos metido partidas novedosas, partidas nuevas, con proyectos que no se habían hecho. Por ejemplo, con el Colegio Oficial de Médicos hemos firmado un convenio para crear un premio, que es el Premio de Pueblo Saludable de Soria, dotado con 15.000 euros. No se había hecho hasta ahora, como digo, pues vamos a empezar a trabajar en ello. ¿Ese premio, qué es lo que se pretende que el pueblo con esos 15.000 euros los pueda destinar? Bueno, pues con lo que hablamos, luego habrá que sacar unas bases, habrá que regularlo y habrá que hacer todo el desarrollo que lleva un expediente de este tipo, pero lo que hablamos con el Colegio de Médicos es valorar aquellos pueblos que tengan iniciativas de hábitos saludables. Todos los pueblos hacemos diversas iniciativas, pues en esas iniciativas vamos a valorar que sean de hábitos saludables, ¿no? para los vecinos. Entonces, pues bueno, ya digo, esto hay que concretarlo, hay que sacarlo en unas bases y luego ya veremos, pues igual que se hace con el premio de turismo, que se valoran determinadas cualidades que durante todo el año se desarrollan en los pueblos o iniciativas. Pues un poco va por ahí el tema. Y también, ya que hablamos de colegios oficiales, con el Colegio Oficial de Veterinarios hemos llegado a un acuerdo para el control de las cabañas felinas de los pueblos. Ahora mismo hay una proliferación incontrolada en muchos pueblos de gatos y lo que vamos a hacer es ayudar a los pueblos, a los ayuntamientos, a cumplir con la ley de sanidad animal, con la nueva ley de sanidad animal, que como ayuntamientos nos obliga a regular las cabañas que tenemos en los pueblos. Básicamente lo que vamos a hacer es recoger estos animales, es decir, se les captura, se les lleva a un veterinario, se procede a una castración química y luego se les tiene un periodo de observación y cuando ya están bien se devuelven otra vez a la calle, pero ya sin que se puedan proliferar estos y se puedan reproducir, ¿no? Bueno, pues eso es un poco de las dos novedades que hemos metido con el tema de los colegios. Podríamos seguir hablando de novedades, ¿no? Con la Vuelta Ciclista España Femenina, que es la primera vez que va a venir a Soria, la Vuelta Ciclista España Femenina. Solamente nos pusieron una condición, que tenía que ser la misma etapa que había hecho la masculina, con lo cual van a subir al Alto de la Laguna Negra. ¿Ha gustado la Laguna Negra en la dirección? Sí, hombre, ha gustado mucho y han gustado otras partes de Soria, que tendremos que hacer alguna otra todavía por la provincia y que no sea la Laguna Negra, pero va a llegar a San Esteban de Gormaz, la etapa 6, y la etapa 7, llega a la Laguna Negra, la etapa 6, perdón, y la etapa 7 sale de San Esteban de Gormaz. Luego tenemos también de fondos europeos, tenemos un proyecto muy bonito, que es el proyecto de Maderaula con CESEFOR. Sabéis que la Diputación Provincial de Soria tiene la presidencia y la vicepresidencia de CESEFOR, que es uno de los proyectos que más orgullosos estamos, porque cuando se cogió CESEFOR estaba al borde del cierre, ahora mismo tiene casi, ronda las 90, 100 trabajadores de una alta cualificación, la mayoría trabajando aquí en Soria, y se va a hacer este proyecto de Maderaula, en el que vamos a crear una casa con fondos europeos, construida en madera y que va a estar, bueno, todos los elementos constructivos van a estar coordinados por CESEFOR. Entonces, bueno, es poner la madera destinada a la construcción en el foco de
de toda la formación a nivel nacional. Y es muy importante porque, lo decía Pablo Sabín el día que presentamos el proyecto, ¿no? Se están haciendo incluso bloques de 8 o 10 alturas construidas exclusivamente en madera, y tiene un potencial tremendo en una provincia donde si algo tenemos creo que llegamos casi a 7.000 pinos por soriano, ¿no? Creo que es en la media en la que nos estamos moviendo ahora mismo. Decía antes también el presidente que se quiere adelantar estas cuantías porque han preguntado, y al preguntar pues les han dicho que puede ser que salgan también esos fondos europeos. Esto se puede ver también como asumir un riesgo. ¿Qué certezas cuentan de lo que han preguntado también? ¿Qué es lo que se conoce que se va a poder tener como fondos europeos? ¿Qué líneas estamos hablando de los bomberos, ¿no? Si estamos hablando de los bomberos, yo no puedo estar más orgulloso que lo que ha hecho esta Diputación. Por mucho que haya por ahí algunas voces que les interese más el ruido que mostrar lo que realmente hemos hecho. Y sintetizo muy rápidamente. A nosotros nos dicen que cuánto dinero necesitamos para proteger a nuestra provincia contra los incendios. Y nos dan un plan sectorial que desarrolla la Junta. Nosotros decimos, para cumplir con lo que han desarrollado ustedes, 14 millones de euros. De esos 14 millones de euros nos dan 3,5. Ese plan sectorial se recurre por los sindicatos y nos acortan los plazos de ejecución. Como nos acortan los plazos de ejecución, hay unas obras a las que no llegamos. En este caso, los 3 parques de bomberos. Los 3 parques de bomberos que estaban ya... Bueno, es que se iban a licitar a las 9 de la mañana, cuando a las 8 de la mañana nos llegó la orden de que lo paralizásemos, con lo cual 1 hora nos faltó. A partir de ahí nos dicen que devolvamos el dinero, decimos que ni hablar, que nosotros vamos a seguir a intentar justificar todo lo que podamos y lo que no se pueda justificar ya lo devolveremos. Justificamos 1.600.000, somos la diputación de las diputaciones o la diputación que más ha justificado. Y no te digo nada si hablamos de ayuntamientos, porque ya he puesto un ejemplo, ¿no? Entonces, justificar 1.600.000 euros es una gran justificación. Y ahora lo que decimos es, ¿qué pasaría si mañana hay un incendio en esta provincia y alguien nos acusa o de no haber pedido los 14 millones de euros, o de no haber ejecutado esos 1.600.000, o de no prever que todas las zonas estén protegidas? Porque luego hay otra cosa, mayores, y esto es muy importante de que también la gente lo sepa. Si nosotros no hacemos el parque de bomberos, por ejemplo, de San Pedro Manrique, en San Pedro Manrique hay una empresa muy potente donde da trabajo prácticamente a toda la comarca. ¿Sabéis que no hay ninguna aseguradora que le firme un riesgo de incendios, un seguro, a esta empresa? Porque ninguna aseguradora te firma un seguro si no hay un parque de bomberos cerca. Es decir, estamos condenando a todos nuestros pueblos a que no tengan empresas porque no hay un parque de bomberos. Yo creo que eso no es un riesgo, eso es una obligación, lo que tenemos. Y tenemos la obligación de procurar que toda nuestra provincia, y más con la masa forestal que tenemos, aunque estos bomberos no son paraforestales, pero siempre que hay un incendio, al final tenemos que coordinar todas las existencias, pero por la propia provincia que tenemos, para no entorpecer su desarrollo, es fundamental que estén estos parques de bomberos puestos en marcha. Y por eso es el compromiso que anunciamos el otro día de no dejar ni a Berlanga, ni a Pinares Alto, ni a la zona de Gómara sin su parque de bomberos, porque si no, les estaremos limitando también su desarrollo. A lo que me quería referir también con la pregunta es si esas solicitudes que se dijo por parte de la Diputación también hace también unos meses, en las que se decía pues que se iba a preguntar a la Junta, se iba a preguntar también a fondo a Europa para ver un poquito también pues si esas líneas se iban a adelantar, si ya hay mayor claridad, si se conoce que están más inminentes. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que no sé si la he comentado alguna vez, yo creo que no, pero se sabe en Valladolid, porque de Valladolid sí que me la han comentado a mí. Todos los presidentes y presidentas de las diputaciones tenemos el mismo problema, el problema de los bomberos. Y hay conversaciones entre todos los presidentes de las diputaciones para intentar solucionar el problema que tenemos de bomberos. Entonces, evidentemente, hay que mover algo para solucionar todo el problema que tenemos de bomberos.
Soria no es de las peores capitales o de las peores provincias, al revés. Si ves la situación que tenemos en Soria, que se ha ido trabajando desde hace años, a día de hoy la situación es muy mejorable, pero no es de las peores, ¿no? Pero hay provincias que tienen un problema bastante más complicado que el que tenemos nosotros. Por eso yo tengo el convencimiento de que en los próximos años esto se va a seguir moviendo, independientemente de que también tengo el convencimiento de que Europa y los fondos europeos van a venir a atender cuestiones de primera necesidad como es esta. Si durante los años anteriores, porque los fondos que hemos ejecutado son 2012-2020, otra cosa, claro, que yo también podría levantar la mano y decir, vamos a ver, señores del Gobierno, ustedes que tienen los fondos desde el año 2012-2020 y nos los dan a nosotros en el año 22, ¿qué han hecho ustedes con ese dinero metido? ¿En qué cajón lo han tenido? Que no lo han ejecutado y tuvieron que pedir una prórroga y luego a nosotros nos cortaron los plazos ya desde la Administración regional para ejecutar esos fondos que los tenían ustedes en el cajón desde el año 2012. ¿Qué pasa? ¿Que ahora han visto que hay un problema de bomberos? El problema de bomberos ha existido siempre, lo que pasa que, bueno, pues se ha estado haciendo con voluntarios y con buena voluntad, ¿no? Pues ahora se está profesionalizando y a partir de ahí tenemos que desarrollar un sistema de protección de bomberos que nos proteja a toda la provincia e incluso llegar a acuerdos con otras provincias, pues porque hay zonas rayanas, zonas limítrofes que probablemente se puedan atender mejor desde una provincia que desde otra, y aquí tenemos un caso muy sencillo. Nosotros hemos estado en conversaciones con la Diputación de Segovia por el tema de Riaza y Ayllón, que los tenemos muy cerquita del Parque de Bomberos de San Esteban y que, fíjate si se tienen que desplazar desde el Parque de Segovia cuando quieran llegar allí, ¿no? Bueno, pues estas cosas se hablan, pero realmente sabemos que va a haber fondos europeos y por eso vamos a continuar. Pero es que aunque no los hubiese, estamos en la obligación, por lo que he explicado, de continuar. Para nosotros es una necesidad de primer orden el continuar con esta ejecución. Importante es el poder captar esos fondos para poder ejecutarlos y aun si no se pudiera, como dice muy bien también el presidente, se asumen por parte de fondos propios, pero tan importante es el crearlos, el construirlos, tenerlos. En ese sentido, no sé si también desde la Diputación se baraja en fuentes de captación de fondos para poderlos mantener, no sé si a través de la Junta, del Gobierno, de Europa, porque claro, contar con más parques va a ser contar con más gastos. Sí, a ver, es una inversión, pero son gastos. El tema de mantenimiento, eso va a ser periódico, es decir, pues que salen camiones de vez en cuando, igual que han salido ahora para las mancomunidades, otras veces salen para bomberos. Los camiones no se cambian todos los años, los equipamientos no se renuevan todos los años. Lo que sí que cobran todos los días es los trabajadores. Esos, todos los que trabajamos tenemos el hábito normalmente de cobrar y mira, los bomberos también, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que disponer son de partidas para luego el gasto de personal, que es bastante elevado. Nosotros, cuando cogimos la Diputación, creo recordar que estábamos por 12 bomberos profesionales y ahora vamos a llegar a los 28. Y esos 28 personas reciben su sueldo todos los meses. Y si tenemos más parques, tendremos que seguir incrementando el número de profesionales. ¿A cuántos bomberos se calcula que se llegará? Pues para cumplir el plan sectorial, no recuerdo el número exacto, pero andábamos creo que llegamos a los 50 si cumpliésemos todo. Es decir, la verdad que el incremento va a ser muy significativo. No sé los años que se tardará, porque uno de los trucos que tenía el plan sectorial es que te decían, usted tiene que hacer esto, pero no le digo cuándo. Hágalo cuando, no le digo si en 5 o en 100 años. Yo creo que eso no es serio. Yo creo que el tema es, tenemos que ver las necesidades que tenemos y viendo las necesidades que tenemos, pues a partir de ahí ir en la medida que podamos. Somos la Diputación con menos ingresos de España, en la medida que podamos, pues ir atendiéndolo, ¿no? Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante y, como digo, no somos de las peores, sí somos de las mejores diputaciones en este aspecto en cuanto a bomberos.
Pues modificación presupuestaria que hemos conocido también de la mano del presidente de la Diputación, de Benito Serrano, al que le agradecemos también su tiempo. Bueno, nos queda mucho por hablar de la modificación. Claro, como decíamos, habría muchos puntos, pero bueno, yo creo que elevados y yo creo que lo más, si podíamos resumir sí, antes de terminar esas partidas importantes. Sí, bueno, a ver, pues mira, por no hacerlo muy exhaustivo, es lo que estábamos hablando, ¿no? Al final tenemos muchos proyectos europeos donde, porque no teníamos capacidad, habíamos metido una pequeña cantidad y lo hemos suplementado en todos, en los DUS. En los DUS se nos van 2,5 millones en uno, 3 millones en otro, otros 2 millones y pico, 1 millón. Bueno, al final estamos hablando en todos de millones y de varios millones de euros, ¿no? En cultura, pues hemos creado también, aparte de las que os he dicho, hemos creado una subvención para ayudar a los ayuntamientos con las bandas de música y con las escuelas de música, que no existía. Eso es una cosa también nueva. En servicios agroalimentarios, bueno, lo que os he contado, las 2 partidas que hemos sacado de los proyectos europeos. Pues bueno, no os voy a hablar de todos porque echaríamos aquí la mañana. Hemos ampliado también para distintas compras de camiones y tal, elementos de transporte, pues casi nos hemos ido a otros 300.000 euros. Y hemos hablado de los parques comarcales. En las residencias de ancianos, pues también distintas obras para la residencia San José, para la residencia Los Milagros, al final 220.000 euros, la de San José en retribuciones del personal que hemos aumentado 140.000. En el fomento de empleo de los municipios, todos esos que hacemos para contratar a trabajadores de los meses de verano, hemos metido otros 180.000 euros. No, ya te digo que no me quiero alargar mucho. Hemos metido casi 400.000 euros en informática, en nuevos sistemas de informática. Seguimos trabajando con la Cámara de Comercio, hemos ampliado también en el proyecto del semillero de empresas, que está en Soria, pero que también está en los pueblos. Y bueno, pues creo que hemos hablado un poco de casi todos los proyectos, así los más significativos, ¿no? Ya te digo que no entramos en pormenorizar cada uno de ellos porque seguimos también otros 300.000 euros para seguir comprando terrenos en el ATI. Esperamos estar trabajando allí durante este verano, que nos venga ya la declaración la licencia de AESA, y a partir de ahí, pues seguir también con este proyecto, que también hay mucho dinero metido y que se va remanente, si lógicamente algo que no depende de nosotros no está hecho, ¿no? Y por lo demás, pues nada, es todo apoyo a los ayuntamientos y a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, ¿no? En ayuda a los ayuntamientos, en ayuda a todo las actividades que tienen ellos, y a procurar que la vida de nuestros vecinos en los pueblos pues sea lo mejor posible y que tengan los mayores medios y recursos posibles. Es un poco a lo que ha ido encaminado toda esta modificación de esa cuantía tan importante, de esos 57 millones de euros, donde, insisto, quedan todavía 4 millones en la caja para poder ejecutar. Al final hemos tomado del remanente 22 millones de euros, hemos anulado de partidas que nos iban a ejecutar 3, con lo cual las modificaciones totales han sido de 27.219.100 euros. Es lo que decíamos, que es una lista muy larga, porque claro, son muchos pequeños también proyectos que todos ellos van sumando y ayudando, ¿verdad? Sí, es lo que te digo, al final cada pueblo pues tiene sus necesidades, muchas de las necesidades te las plantean aquí. Todos los proyectos, todos, por ejemplo, los de los DUS de eficiencia energética, todos estos proyectos van a repercutir en toda la provincia, y lo que queremos es que así sea, ¿no? Que repercutan en toda la provincia. Tenemos que ir de norte a sur, de este a oeste, llevando todos los programas que tenemos aquí, y que al final también, como Diputación, lo que me gustaría es que los vecinos
sean o visualicen el enorme trabajo que hace la Diputación Provincial de Soria. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿por qué en la provincia de Soria no hay tantas mancomunidades como en Castilla y León? Que en Castilla y León hay 300 y pico y aquí en Soria que funcionen, hay más, pero que funcionen prácticamente hay 2. Y es porque, como alcalde de pueblo, sé que la Diputación Provincial de Soria da servicios a todos los pueblos, por eso no se necesitan. De hecho, como alcalde de pueblo, ya sé que a los socialistas no les gusta que lleguemos a ser alcaldes de pueblos, pero mira, afortunadamente aquí en la provincia hay muchos que incluso ni cobran. Pues presidente de la Diputación, Benito Serrano, la verdad que muchas gracias por el tiempo y por estar esta noche aquí también en Canal 9 Soria. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Estamos de vuelta de publicidad y aquí en Canal 9 Soria, en Soria en Serio, como saben muy bien, tenemos habilitado un espacio de participación ciudadana por parte del Ayuntamiento de Soria. El Ayuntamiento responde un espacio en el que ustedes pueden dejarnos sus cuestiones, decimos muchas veces las quejas, las sugerencias, pero también y ahora nos lo comentará muy bien la persona que viene representando al ayuntamiento, pues también las cosas buenas que se pueden hacer. Saben que es un espacio para intentar, pues eso, cordialmente y siempre pues de una manera educada expresar pues el sentimiento que tienen hacia lo que se hace en la ciudad o lo que pues consideran que habría que hacer. Por ello, tenemos también habilitados diversos espacios, pero el principal, ya lo saben, el correo electrónico contenidos@soriatv.com. Pues hoy, representando al Ayuntamiento, tenemos a la Teniente de Alcalde, Ana Alegre. Ana, ¿qué tal? Hola, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, que es lo que decimos siempre, que también un poquito de todo. Sí. Vemos muchas veces, pues eso, sugerencias, alguna queja, alguna cuestión que quieren trasladar al Ayuntamiento, pero bueno, cualquier cosa. Sí, es verdad, yo creo que agradecer siempre este espacio, ¿no? Porque al final, bueno, pues nos llegáis, decimos quejas, ¿no? Que a veces son aportaciones para mejorar, pero bueno, también el abrir, el decir a los espectadores que bueno, que también estamos dispuestos a ir para hacer nuevos proyectos, ¿no? Ideas también, porque muchas veces tenemos los presupuestos participativos, eso, ¿verdad? Sí, que queremos ser, y siempre, ¿no? Hemos dicho que queremos ser un ayuntamiento participativo y bueno, pues también hay que utilizar vuestros canales, ¿no? Y lo que nos ponéis, estos programas a disposición. Es verdad que muchas veces, bueno, pues se convierten en quejas, pero bueno, yo creo que esas quejas nos hacen que mejoremos y bueno, cuando hay cosas que a lo mejor son imposibles, pero bueno, muchas veces intentamos escuchar por lo menos, eso sí, e intentar solucionar. Por cierto, también además del correo electrónico, que no se me olvide, porque es mucha gente la que también aprovecha el WhatsApp y bueno, pues parece que es más fácil para ello, el 633-977930, ese es el teléfono habilitado para poderlo dejar. Pues si le parece también a Ana, comenzamos con la primera de las cuestiones, nos la traslada Miguel y bueno, es bastante concreto. Dice, ¿cuándo van a arreglar los baches de la calle Postas? Bueno, pues la calle Postas entra dentro, ¿no? de ese proyecto que teníamos de Soria entre muros. Es verdad que no hemos podido llegar a todo lo que queríamos del proyecto económicamente, pero sí que tenemos esa idea, ¿no? y esa continuidad. Empezamos con, bueno, desde el Carmen, 5 villas, pasado por la Arboleda, luego cruzábamos a Travesía Postas y ya conectamos con Sorovega. Entonces sí que es verdad que nos queda un trozo, hemos invertido más de 2,5 millones en todas estas intervenciones, nos queda ahí lo que es la unión desde la Travesía Postas hasta lo que estamos haciendo, lo que hemos ya que vamos a recepcionar en las próximas semanas, que es todo Sorovega. Entonces bueno, pues yo creo que un poco de paciencia sí que pedimos ahí porque eso va en ese gran proyecto con el cual también volveremos a intervenir en esta plaza donde se hacen las migas cuando las fiestas del barrio San Pedro, ¿no? Pues queremos hacer esa plaza también más accesible, ¿no? Que mucha gente nos lo pide, ¿no? Esa accesibilidad, y ya sería la conexión y el cierre de lo que es todo esta Soria verde dentro del Soria Intramuros. Pasamos a otra de las cuestiones, en este caso de María Rincón. Nos dice, el paseo por el río se vuelve asqueroso por el olor de la depuradora. ¿Cuándo empieza a funcionar la nueva?
Bueno, esto sí que es verdad, ¿no? Que es una realidad, ¿no? Toda la muchísima gente con ese trabajo que se hizo de las márgenes, se pasea muchísimo por el río, ¿no? Y bueno, la idea, ese gran proyecto que tenemos de la depuradora está el 100% construida, está terminada. Lo que es el otro proyecto, que eran las conexiones, los trabajos que se hacen en la depuradora actual, esas conexiones, para llevar todo lo que se recoge de la ciudad a la futura depuradora también, queda un 20%, pero el gran problema está, y es el que nos está retrasando todo, es este túnel, ¿no? Que esos 5 kilómetros que teníamos que hacer desde donde va a estar la depuradora futura hasta la ciudad. Llevamos 3,5 kilómetros, o sea, esto es unas dimensiones que se nos puede ir, ¿no? De lo que significa, porque 5 kilómetros parece que no es nada, pero con una tuneladora haciendo este túnel que va encontrándose diferentes materiales, bueno, pues en estos momentos se ha complicado, ¿no? Lleva más retraso y bueno, en cuanto eso está, nos dicen que en los próximos meses, ¿no? Calculamos 3 meses, 4 meses, 5 por ahí más o menos, pero bueno, tampoco queremos poner fechas porque no se sabe lo que se va a encontrar en ese 1,5 kilómetros. Una vez el problema es si se rompe, pues todo lo que el recorrido que lleva la tuneladora tiene que salir, o sea, es que es muy complicado y bueno, reconocer, ¿no? Ese retraso que llevan en los tiempos, pero bueno, mientras tanto nosotros estamos buscando esa financiación que nos faltaría, que ha podido subir por todos estos inconvenientes y por todo lo que ha subido, ¿no? En todos los materiales. Estamos para entrar en los nuevos fondos europeos, que obviamente estamos ahí trabajando para poder subvencionarnos con esos fondos. Y bueno, una vez que se termine el túnel, quedarán todas las conectar, y yo creo que lo importante es que es a lo que venía un poco la protesta o la queja de esta ciudadana, recuperaremos ese espacio de la actual depuradora cerca en el río, ¿no? Que un espacio que enfrente de San Saturio, pues lo vamos a recuperar para hacer una zona verde, una zona de estancia, una zona no sabemos si parte a lo mejor esa petición que siempre hay para poner las caravanas, es una de las ideas que podíamos poner, pero bueno, eso hay que estudiarlo, pero lo que está claro es que vamos a recuperar un espacio verde para la ciudad de Soria. Pues esperemos que haya contestado contestada esta pregunta de María Rincón. Yo creo que en un año, pongámonos que antes de un año tenemos que estar ya con la depuradora nueva, y lo que requerirá es todo el funcionamiento, ponerla en marcha también. Y decía la siguiente de las cuestiones por parte de Jaime. Nos dice, ¿el ayuntamiento piensa arreglar algún día el camino entre Soria y Garray por la zona de las Perreras? Se lo come el agua porque tiene las cunetas llenas y no pueden bajar por ellas ese agua. Dice. Bueno, esto yo de aquí decir que es verdad que a veces vemos las cosas en la ciudad y creemos que es todo del ayuntamiento, pero en este caso esto fue una obra que se hizo, un camino que se hizo en la Junta de Castilla y León, cuando la Ciudad del Medio Ambiente, con esa pasarela, ¿no? De madera que hay, y bueno, yo trasladaré la queja a nuestros compañeros de la otra administración para que lo estudien y lo miren. Pues pasamos ahora a la de Mila Rangil, que nos dice que hace un recordatorio de una queja que realizó hace unos meses. Explica que pidió que cambiara las bombillas de las farolas del Camino de los Royales. Dice que quiere que se haga caso a su queja porque hace un año que la realizó y asegura que no hay cambios. Piden menos palabras y más hechos, ya que con los impuestos que pagamos, dice, tenemos derecho a una luz normal. Bueno, pues esto decirle a la ciudadana que, bueno, tiene razón en el sentido en que la queja la hizo, la iluminación, y bueno, es verdad que está justo esa calle en zonas nuevas, donde ya hemos metido nueva iluminación, entonces se nota muchísimo, ¿no? No tuvo la iluminación con LED que tenemos en esa, por ejemplo, en toda la Avenida Europa, es iluminación que no contamina, es iluminación que enfoca donde tiene que enfocar, entonces ahí se ve muchísimo la diferencia. Pero bueno, decirle que esto es un plan director que tenemos de toda la ciudad, son más de 9.000 puntos de luz que tenemos en Soria, ¿no? Que son muchísimos, y bueno, todo el plan director de cambio supone unos 10 millones de euros. Hemos empezado ya, según bien vamos
recibiendo y solicitando ayudas, hicimos todo el cambio de la iluminación del casco con este proyecto EDUSI. También hemos hecho con los planes provinciales, hemos cambiado la iluminación de Oteruelos, de Toledillo, y ahora vamos a cambiar de las casas, pero sí que es verdad que nos queda, ¿no?, toda la ciudad para seguir ampliando y cambiando esta iluminación, sobre todo con ese objetivo también del ahorro, ¿no? Estamos hablando que cuando cambiamos la iluminación LED ahorramos casi un 73%. Nos han concedido una subvención de 2 millones, es un crédito que tenemos que devolver a 10 años, con el que vamos a cambiar todas las zonas verdes, lo que es la dehesa, el castillo, las márgenes y el parque de arriba, de Fuente de Rey. Entonces, bueno, la idea es que todo el resto que nos queda, que serían unos 7.000 puntos de luz, unos 8 millones, es que claro, es muchísimo dinero, ¿no? Sí que es verdad que es necesario y que tenemos que cambiarlo, entonces bueno, pues estamos valorando la posibilidad, bueno, de hacer un gran proyecto, un gran pliego en el que incluso la propia empresa comercializadora te hace el cambio, bueno, entonces estamos ahí trabajando y yo pedirle de verdad un poco más de paciencia porque sí que es mucho dinero y tenemos que buscar también de dónde se saca, porque es obvio que con los impuestos no nos da para cambiar en este caso toda esa iluminación y bueno, vamos ahí poco a poco y yo creo que en los próximos años Soria tiene que estar cambiada toda la iluminación y ese es nuestro objetivo y nuestra propuesta. Pues era la pregunta de Mila Rangel y vamos con la última que nos realiza Sergio Calonge. Dice que nos pide que traslademos al ayuntamiento su queja sobre la situación que viven las personas con movilidad reducida como él a la hora de coger el autobús urbano. Indica que hay días que no funcionan las rampas y que muchas veces no les dan facilidades a la hora de subir y bajar o de dejar el autobús cerca de determinadas rampas que les facilite su desplazamiento. Sí, bueno, pues esto yo reconocérselo, he hablado muchas veces con él y bueno, con otros usuarios, ya no solo de movilidad reducida, como es el caso de él, sino también incluso cochecitos, ¿no? Y bueno, también personas mayores que les puede costar más. Se lo hemos trasladado muchísimas veces a la empresa, estamos con la empresa detrás de ellos porque a veces es porque está roto la rampa o porque el conductor va mal de tiempo y no lo bajan. Entonces, bueno, desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es exigir a la empresa que cumpla y si no, pues habrá que tomar medidas porque no puede ser. O sea, el autobús es una apuesta de este ayuntamiento por el transporte público, ¿no? Que siempre hemos dicho que encima es deficitario, o sea, que nos cuesta dinero y no podemos dejar que alguien no lo pueda coger cuando encima a lo mejor son los usuarios y las usuarias que más lo utilizan, ¿no? En esta ciudad por los recorridos que hay y por, ¿no?, los kilómetros que tiene la ciudad, pues al final el usuario que lo puede utilizar puede ser muchos usuarios de movilidad reducida. Entonces, bueno, pedirle disculpas como se las digo siempre personalmente y nosotros seguir trabajando y seguir estando encima de la empresa que tiene que cumplir. Es un pliego que quedan pocos años, con la idea también de cuando volvamos a sacar, bueno, pues ya serán autobuses más modernos, serán diferentes y yo creo que estos problemas que nos traslada la empresa y que se rompen las rampas, que bueno, pues yo me imagino que eso cambiará, pero bueno, de todas formas no hay excusa para que una persona no pueda subirse a un autobús y eso el ayuntamiento tiene que estar detrás y obligar y si no, pues sancionar a la empresa. Decía Ana Alegre que si no hace caso la empresa se tomarán medidas. Sí, ¿Qué medidas se podrían tomar? Pues al final si no cumples un contrato, ¿no? Tienes que abrir un expediente sancionador y bueno, al final pues bueno, depende del pliego, ¿no?, que se sacará, pero al final sí estamos hablando de incumplimiento de un contrato. Se contrató un autobús, X autobuses con unas condiciones, si esas condiciones no son las óptimas y no están cumpliendo, pues habrá que abrir un expediente sancionador y tomar medidas. Yo entiendo siempre que algo puntual te puede pasar, ¿no?, que al final, bueno, pues te ha podido romper, porque incluso hemos tenido que hacer obras en las propias paradas de autobús, porque a lo mejor donde estaba la marquesina a veces rompía la rampa. Bueno, nosotros por parte del ayuntamiento sí que hemos estado siempre intentando buscar esas soluciones, pero bueno, una vez, o sea, yo creo que algo puntual puede surgir, pero ya cuando es verdad que nos llegan muchas quejas, bueno, muchas, que continuamente esto pasa a ser algo ya
que es un gran problema, tenemos que actuar y así estamos. Yo con conversaciones continuas con los responsables, ya no de Soria, sino a nivel más arriba, ¿no? De Castilla y León y bueno, creo que ellos en las últimas conversaciones nos han dicho que reconocerlo y poner medidas. Sí que es verdad que a veces, insisto, puede ser que a lo mejor el autobús, el conductor va más pillado de tiempo, pero yo no creo que esa sea la excusa, porque eso te puede pasar una vez y creo que un conductor nunca va a dejar a alguien fuera porque tarde un minuto más, ¿no? Yo creo que eso tampoco es así. Bueno, pues pregunta de Sergio Calonge, la última que teníamos en este caso por parte de todas las espectadoras y espectadores, los vecinos y vecinas de la ciudad de Soria, que como saben muy bien y como decíamos antes, tienen ese teléfono 633-977930 y también el correo electrónico soriatv@ @soriatv.com. Bueno, también temas de actualidad que queremos aprovechar para poder hablar con Ana Alegre. En este caso, pues hablamos de una fecha, el día 16, que ya comienza la segunda fase ya de una de las obras importantes dentro de la ciudad, como son las travesías. Sí, bueno, antes de nada, como siempre, el pedir disculpas por las obras, ¿no? Creo que al final todos, lo estamos viviendo, ¿no? Cuando estas rotondas que todavía no están hechas te complica, tienes que ir más despacio, con más cuidado. Bueno, siempre tenemos que pensar ese objetivo, ¿no? De cómo va a cambiar la ciudad en las entradas a Soria, ¿no? Esta demanda que, bueno, desde el equipo de gobierno siempre hemos hecho y desde todas las asociaciones de vecinos de la zona, bueno, yo creo que es una realidad y en 2 años, bueno, pues la ciudad en ese sentido estará completamente cambiada, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, empezamos, es una obra del Ministerio, pero en coordinación absoluta con el Ayuntamiento desde todos los departamentos, ¿no? Pues empiezan las obras ya de este segundo proyecto y sí que hemos pedido al Ministerio y a la empresa que empezaran por la parte del río, por la de abajo, para lo que decíamos antes de la calle Postas y Travesía Postas, Arboleda, pues todos estos proyectos que están sin rematar. Si tú vas por ahí ves que el proyecto de 5 villas le falta el remate porque eso forma parte de las travesías. Entonces, bueno, pues para poder rematar toda esta zona les hemos puesto pedido, las baldosas esas de granito, claro, y llega hasta el cemento, obviamente por ese remate final. Y es lo que tienen que cambiar y por eso les hemos pedido que empezaran por ahí para rematar ese barrio San Pedro que tan demandado, que siempre nos piden obras, y yo creo que ese esfuerzo que hemos hecho y al final ese trabajo, ¿no? También yo creo que es justo decirlo, ¿no? Porque yo además lo he vivido con el alcalde, esa lucha, ¿no? continua que hemos tenido para que no nos costara a los sorianos nada el cambio de estas travesías, no las íbamos a recepcionar en el estado y bueno, que estaban, y al final, bueno, hemos conseguido esa inversión de casi 25 millones que bueno, creo que siempre, muchas veces hablamos de empresas, que no vienen empresas, pero es verdad que estas grandes obras también dejan mucho dinero en Soria, ¿no? Comenzará por la parte del río, sí. Imaginamos que, claro, se comenzará también el desvío de esa salida de Soria, claro, de la carretera de... El puente es el tercer proyecto, el puente es el tercer proyecto, que eso no. Este proyecto llega hasta San Saturio, lo que no sé si van a empezar justo desde el río hacia la concatedral, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí, siempre en coordinación absoluta con la policía y nosotros, bueno, pues siempre utilizando también los medios de comunicación, ¿no? Para que trasladéis esa información. Bueno, pues iremos trasladando toda la información para si hay algún corte, algún desvío, pues para que la ciudadanía lo sepa. Sí, porque quizás los puntos más conflictivos sean ese y a lo mejor quizás también arriba cuando se vaya a cometer esa rotonda. Eso es, en la zona del Mirón. Eso es, en la entrada de la carretera Logroño, en la zona del Mirón y justo en el desvío que hay hacia las calles Las Casas, ahí también, bueno, pues habrá cambios de circulación, ¿no? Lo que sea por las obras,
Y bueno, ahora que voy a aprovechar con las travesías, vamos a empezar en las próximas semanas, empiezan y va a haber toda la zona de Eduardo Saavedra abajo, donde se gira hacia la calle Almazán, ahí también que va a ir una rotonda grande, pues bueno, ahí va a haber cambios de direcciones según las fases, bueno, que intentaremos explicarlo lo mejor posible para que al ciudadano pues le perjudique lo menos, pero bueno, siempre como decimos, pedir paciencia porque bueno, hay que tener ese objetivo ahí, que la ciudad va a cambiar. Y que no les pille tampoco desprevenidos, informar con la antelación, ¿verdad?, de cómo va a ser. Sí, así que bueno, os utilizaremos, como siempre digo, para que nos trasladéis esa información. Y otra cosa que también ha comenzado, no que va a comenzar, que ya ha comenzado también es en Santa Clara, bueno, pues ha iniciado también pues un poquito el desmonte de determinadas estructuras, por ejemplo la pista deportiva en la que, bueno, pues esa cancha de baloncesto en la que también pues muchos jóvenes la utilizan. Sí, eso es. Comienza la obra también. Sí, comienza la obra de dentro de lo que es el parque, una fase, tuvimos que dividirlo en 2 fases por la cantidad presupuestaria, entonces la primera fase, que es toda la zona donde está el edificio de Santa Clara, ese centro cultural que hemos reformado y hemos hecho para la ciudadanía. Entonces, bueno, empezamos ahí y sí, están ahora mismo desmontando esa pista que había de multideportiva, que es muy utilizada, vamos a cambiar, pero sí que es verdad que tapaba la imagen, ¿no?, de lo que es el edificio tan maravilloso de Santa Clara, ¿no? Entonces la idea es hacer el parque abierto, con zonas recreativas, con zonas de descanso y bueno, yo creo que era necesario, ¿no?, que el parque es verdad que tenía una estructura, bueno, y accesible también, claro, que tenía esa estructura de esas escaleras un poco, bueno, aparte de incómodas, poco accesibles, y entonces ese cambio. ¿Cuánto tiempo más o menos se calcula que...? Pues este tiene 10 meses, o sea que en 10 meses tienen que estar terminados. Ellos dicen que sorprendentemente, que te lo digan, creo que serán las primeras veces, o sea que no nos fiemos, porque que en teoría lo podrían hacer antes de 10 meses, pero bueno, yo calculo 10 meses. Por cierto, antes de terminar, que aprovechando también a Ana Alegre, porque precisamente fue la que estaba en esa presentación de la pasarela en las casas, antes de Semana Santa hablábamos un poquito de la obra, ya después de Semana Santa pues se colocaron también pues todas las barandillas de las 2 bajadas de las 2 rampas. Y hablábamos entonces de en torno a 1 o 2 meses, no sé cómo vamos en cuanto a plazos. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, yo sé que están haciendo todas las pruebas de todo lo que tienen que hacer, las pruebas de carga y todo, y bueno, la idea es en cuanto esté abrirlo para poderlo disfrutar. Pero ¿Sabe la fecha del día de no sabemos todavía, y creo que es muy importante también el proyecto que tenemos luego, el Brera, para esas conexiones, ¿no?, que al final no solo es la pasarela como tal, sino tenemos que hacer cómodo llegar a esa pasarela, y ahí está ese otro gran proyecto del Brera que se está diseñando para licitarlo. Entonces, bueno, pues no te puedo decir concretamente, pero espero que sea cuanto antes. Pues Ana Alegre, la verdad que muchas gracias por habernos acompañado esta noche y sobre todo por responder a las cuestiones tanto de los espectadores como también de los temas de actualidad. Y bueno, pues cuando quiera también vuelve por aquí y podemos seguir hablando de temas del ayuntamiento. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros, como siempre. Y dejamos a Ana Alegre, dejamos este espacio del Ayuntamiento Responde. Nosotros les dejamos también con el resto de programación. Volvemos el próximo miércoles en Soria en Serio, aquí en Canal 9 Soria. Muchas gracias.